Seguimos haciendo Es Noticia acá en CNN Chile. La bancada de la Democracia Cristiana le presentó a la presidenta Michelle Bachelet un proyecto que busca que los cotizantes del sistema de pensiones puedan sacar parte de sus fondos para comprar un inmueble. Queremos analizar esta iniciativa y por eso nos acompaña a esta hora el diputado DC y jefe de esta bancada, Fuad Chaín. Diputado, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas tardes, Jacinta. Un gusto saludarte. Diputado, partamos primero por entender cómo operaría esta propuesta, si es que se concreta, y quiénes podrían acceder a retirar parte de estos fondos. A ver, lo primero que entregamos a la presidenta 34 medidas, unas que apuntan más a un cambio estructural profundo, que creo que es la gran tarea que tenemos que sacar adelante, pasar a un sistema mixto, es decir, que tenga elementos de capitalización individual, pero también algunos elementos de reparto, que además tenga un aumento de las cotizaciones por la vía de un aporte también del empleador y del Estado. Creemos que es muy importante hacer un cambio, un sistema más solidario, mixto, con aporte tripartito, que realmente pueda garantizar mejores pensiones, porque lo que tenemos hoy día es un verdadero crimen social. Y en lo inmediato planteamos varias medidas. Ya voy a llegar a este proyecto que tú me señalas. Lo primero, fortalecer el pilar solidario. Hoy día Chile gasta 0.9 o 1 punto del PIB aproximadamente en financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas y solo 0,7 puntos del PIB para el pilar solidario que le llega a todo el resto de los chilenos. Y ahí donde está el problema, porque si uno excluye a quienes reciben pensiones de IPREC y CAPREDENA, que son las Fuerzas Armadas y de Orden, el 92,6% de los chilenos van a tener pensiones inferiores a 157.000 pesos. Entonces ahí donde tiene que hacer un esfuerzo mayor el Estado, fortaleciendo el pilar solidario, que es otra de las medidas que nosotros proponemos. También dejar sin efecto estas nuevas tablas de mortalidad, que lo que hacen en la práctica es disminuir en 2.2% las pensiones de quienes se jubilen a partir del 1 de julio del presente año. Diputado, apuntando a ese tema, esto ya entró en vigencia. ¿Fue un error esa determinación? Fue un error y nosotros hemos pedido que se deje sin efecto. Todavía estamos a tiempo de poder hacerlo, porque cuando uno analiza efectivamente lo que está ocurriendo, cada 3 años las compañías de seguro tienen que hacer una devolución a las AFP, ¿no es cierto?, producto del ajuste de las tablas de mortalidad con las expectativas reales de vida. Y resulta que cada 3 años las compañías de seguro le devuelven plata a la AFP. Y por lo tanto, reciben menos pensión los jubilados, y después las compañías de seguro se lo devuelven ¿a quién? A las administradoras. Eso nos parece a nosotros una inmoralidad, y por eso hay que aumentar las tablas de mortalidad sin un debate técnico ya mayor me parece un despropósito, porque el efecto es que se disminuye las pensiones. Y el otro proyecto que nosotros hemos planteado como bancada en lo inmediato, insisto, sin perjuicio de este cambio más estructural, es la posibilidad de poder flexibilizar el sistema de cotización individual como mecanismo de ahorro y de inversión, donde también los cotizantes tengan cierto nivel de decisión. Esto ha operado en otros países, esto no es nuevo, ¿no es cierto? En algunos países como Singapur incluso se permite poder tomar créditos de tus fondos de pensiones, porque así tus propios intereses van a mejorar tu futura jubilación. Y en otros países se ha permitido que hasta el 25% de lo que tú tienes efectivamente ahorrado lo puedas retirar para poder adquirir un inmueble, obviamente con provisiones de enajenar, que tienen que ser inmuebles que de alguna manera tienen que estar calificados como una buena inversión, pero esto te permite, por un lado, para quienes no son propietarios, dejar de pagar un arriendo y poder pasar a ser propietarios, y para quienes tienen un inmueble, poder tener un segundo inmueble y destinarlo al arrendamiento. Y esto es muy importante para la clase media, porque los sectores más vulnerables tienen acceso, por ejemplo, a los subsidios habitacionales, a una política habitacional que yo creo que es bastante buena que tenemos en nuestro país, pero la clase media no. Y es ahí donde tenemos el principal problema, porque para los sectores más vulnerables tenemos el pilar solidario, para los sectores de mayores ingresos, el Estado también de alguna manera otorga beneficios a través de los beneficios tributarios a los APB, a los aportes previsional voluntarios, pero la clase media que no recibe el pilar solidario y que no le alcanza sus rentas para poder hacer APB, la verdad es que podría ser una buena idea esto de que puedan tener una inversión inmobiliaria, ya sea para su uso familiar o para poder destinarlo al arrendamiento. Diputado, ¿y esto alcanzaría? Porque considerando el fondo total de cotizantes, que es promedia los 30 millones de pesos, quizás no les alcanzaría con el 25% para comprar un inmueble. Por eso que esto lo que busca es llegar a los sectores más de clase media. Para los sectores más vulnerables creemos que la alternativa es fortalecer el pilar solidario, y entendemos que esto además tiene que ser no para pagar la totalidad del inmueble, sino que también te puede servir muchas veces para un pie, y entre pagar el arrendamiento por algo que nunca va a ser propio, ¿no es cierto?, y pagar una cuota para algo que va a ser tuyo, la verdad es que no hay por dónde perderse. Por lo tanto, esto es para quienes tienen efectivamente un monto mayor de cotizaciones, que tienen ahí
sus fondos de pensiones y que muchas veces no tienen cómo poder acceder a una vivienda propia. Estamos pensando más en la clase media y en los sectores más vulnerables. Creemos que la solución es otra de las propuestas que entregamos a la Presidenta de la República, que es mejorar el pilar solidario, porque creemos que es insuficiente. O sea, para mí es un despropósito que el Estado de Chile gaste más solo en las pensiones de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que en el pilar solidario, que lo que busca es poder garantizar un mínimo de ingresos a los grupos más vulnerables de nuestro país. Diputado, esta es una de las tantas propuestas que se ha escuchado en el último tiempo. Se ha hablado también de volver al sistema de reparto, el sistema mixto también que usted señalaba. Y esto se suma también al hecho de lo que escuchábamos esta semana por parte del ministro de Hacienda, que dice que acá no hay soluciones mágicas, que tampoco hay fondos fiscales para poder potenciar el sistema, y se le quita la urgencia también en la antesala a toda esta discusión al proyecto de AFP estatal. Mi consulta es, ¿ha errado el gobierno al posponer esta discusión y también no tomar una determinación, considerando que, por ejemplo, también no se sabe nada de la decisión del Ejecutivo sobre el informe de la Comisión Bravo? Bueno, aquí se formó una comisión, se elaboró un informe, ¿no es cierto?, que tiene 3 alternativas, ¿ya? Una es hacer ciertos cambios más cosméticos al sistema actual, otro es pasar a este sistema mixto, y solo uno propuso volver al sistema de reparto, que tiene la complejidad del sistema de reparto puro, de que tenemos un país que cada día, ¿no es cierto?, tenemos mayores expectativas de vida y cada día tenemos una menor tasa de natalidad, y por lo tanto es bastante complejo poder financiar a través de un sistema puro de reparto, un sistema de pensiones. Y por eso nosotros proponemos un sistema mixto. Yo creo que hay un error político grave del gobierno. Yo creo que no visualizar lo que esto significa. Aquí estamos generando una verdadera bomba de tiempo. Aquí el estallido social va a ser mucho más fuerte que lo que ha ocurrido con la educación. Porque a mí me parece que no solo tenemos un problema político, económico, social, sino que además ético, porque es una inmoralidad que nosotros, a el 92,6% de quienes se jubilen por una AFP, le digamos que va a tener una pensión inferior a 157.000 pesos. Es decir, estamos haciendo que personas que trabajan toda su vida, que producto de su trabajo y su esfuerzo muchas veces logran salir de la pobreza, pero cuando llegan a viejos vuelven a caer bajo la línea de la pobreza, producto de lo bajo de sus pensiones. Eso nos parece a nosotros éticamente también intolerable. ¿Qué es lo que uno espera? Que el gobierno tome decisiones. ¿Y la AFP estatal es una decisión suficiente a su juicio? No, no es suficiente en absoluto, digamos, pero tampoco ha habido una decisión qué es lo que se va a hacer con eso y cómo esto se enmarca dentro de un cambio más global del sistema, ¿no es cierto? Porque si es que esto efectivamente es un pilar para poder ir transformando esto en un sistema mixto, bueno, que se explique, que se nos diga, bueno, hacia allá vamos a transitar, esta es la hoja de ruta, ahora partimos, que tengamos los proyectos en el Congreso, pero el postergar esto a mí me parece una irresponsabilidad mayor. Uno cuando conversa en su distrito, en su región, yo vengo llegando de mi región, la verdad es que hay 3 temas que son los que nos plantean con mayor urgencia. El tema de las pensiones, la atención oportuna en salud, sobre todo la lista de espera, la falta de especialistas, sobre todo en regiones, ¿no es cierto?, y el tema de la seguridad ciudadana. Son los 3 grandes temas. Entonces hay que volver a sintonizar con las prioridades. Yo creo, y lo que voy a hacer cargo de lo que digo, ¿ah? A propósito de la discusión respecto de la gratuidad universal, a mí me parece muy importante avanzar en materia de gratuidad, pero entre darle educación gratis a los hijos de los más ricos de este país y poder hacer un esfuerzo en poder mejorar las pensiones de la inmensa mayoría de los chilenos, yo creo que no hay por dónde perderse. Hay que hacer un esfuerzo mayor en materia de pensiones. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, que en la semana acusaba de una crisis institucional y política, decía él, la más grave que ha tenido el país. ¿Usted comparte esas declaraciones? Mire, yo no sé si es la más grave que ha tenido el país, ¿no es cierto? Hemos tenido crisis que han terminado en quiebra institucional, en golpe de Estado, sí, por supuesto. Pero también Chile tiene una larga historia de crisis institucionales muy importantes. Hemos tenido guerras civiles, ¿no es cierto? Entonces creo que yo no sé si sea la más importante, pero creo que estamos ante una crisis institucional y creo que eso es muy peligroso porque la democracia entra en zona de peligro, probable no por un golpe de Estado, pero por un desprestigio de las instituciones, de la democracia, de la república, de la política, que termina, ¿no es cierto?, generando un debilitamiento de la misma, una falta de representatividad, una falta de legitimidad que puede ser muy grave. Y por eso hay que actuar a tiempo. Hoy día, la crisis de los partidos políticos, la falta de credibilidad de las instituciones, como el Congreso Nacional, como el propio gobierno, la verdad es que nos tiene que
hacer reflexionar. No podemos hacer como la orquesta del Titanic, ¿no es cierto? No podemos hacer como que si esta situación no existiera y que en definitiva gran parte hoy día de los chilenos empiezan a quedar fuera del debate público. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen credibilidad en las instituciones de la democracia. Eso a mí me parece absolutamente grave y a mi juicio los problemas políticos tienen que resolverse desde la política. Y para eso tenemos que tener no solo cambios legislativos, sino que también tener un cambio en nuestras prácticas, en nuestra actitud, en nuestro mensaje, en nuestra manera de relacionarnos y sobre todo tener también una visión de país no desde la trinchera, sino que pensando nuevamente en el bien común de Chile, que de repente parece perderse en esta verdadera guerrilla en que a veces nos involucramos en la cotidianidad de la política. Guillermo, el líder del Partido Comunista, decía que esta era una frase de campaña. ¿Te concuerda con eso? Mire, yo no lo comparto. Yo quiero decir con mucha claridad, Lagos no es mi candidato. Yo quiero un candidato de la democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana tiene que llegar sí o sí Vamos un a llevar candidato. candidatos. ¿A primera vuelta o en primarias? Mire, mi opinión es que lleguemos a primera vuelta. El partido todavía no toma una definición institucional y cuando la tome, ¿no es cierto?, será comunicada por quien corresponde, que es la presidenta del partido. Pero yo creo que hay que cuidar a nuestro liderazgo. Y a mí me parece que empezar a descalificar desde ya la figura del presidente Lagos, que hizo un aporte importante al país, que siempre está además generando ideas, generando propuestas, en materia constitucional ha hecho un aporte muy significativo, y empezar nuevamente con las descalificaciones entre nosotros me parece un tremendo error. Yo creo que eso lo único que hace de alguna manera es poder debilitar nuestras posibilidades de poder tener un nuevo gobierno, de poder seguir en esta senda haciendo las correcciones necesarias, porque hemos cometido errores, pero en esta tarea que le hemos propuesto al país de combatir el abuso y la desigualdad que todavía está absolutamente inconclusa. ¿Y cuál es el liderazgo que tiene la democracia cristiana para poder competir, supongamos hipotéticamente, contra Ricardo Lagos en una primaria? El que de alguna manera pueda plantear un programa a los demócratas cristianos y a la gente que representamos que sea más atractivo, pero yo creo que hay varios nombres. A mí me gusta Jorge Burgos, Carolina Goich, está Jimena Rincón, está el propio Ignacio Walker, es decir, el propio Francisco Guaychumilla. Yo creo que hay varios nombres que en definitiva perfectamente podrían encabezar un proyecto político programático desde la democracia cristiana. Obviamente que uno tiene más cercanías con uno que con otro, pero eso tendremos que definirlo a partir de las propuestas. Quienes primero tienen la convicción, la decisión de liderar este proceso. A mí me parece que alguien que no tiene la convicción no está en condiciones de poder ser el abanderado, y segundo, que realmente encarne una propuesta innovadora, pero seria, responsable, ¿no es cierto?, que ofrecerle al país para los próximos 4 años. Usted, diputado, mencionaba algunos nombres al interior de la democracia cristiana, además del expresidente Ricardo Lagos por, digamos, el oficialismo, y también se ha hablado de Isabel Allende. Todo este cúmulo de gente, pero todo este cúmulo de gente también, considerando que aún no hay todavía elecciones municipales, ¿cree usted que le hace daño a la postura del bloque? Se lo consulto porque Andrés Alamán hoy día en una entrevista señalaba que, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos, esta aparición de presidenciables sí le generaba daño al rol opositor de ese conglomerado. Mire, yo siempre he creído de que tratar de descartar anticipadamente el liderazgo es un error. A mí me gusta la competencia, yo espero, ¿no es cierto?, que nuestras figuras de la democracia cristiana y todos los de la nueva mayoría puedan recorrer, trabajar, ponerse a disposición de la campaña municipal, sin olvidarse de cuál es nuestra principal responsabilidad, que es terminar bien el gobierno. Y por eso yo creo que es tan importante desde ya hacer un cambio, no solo de gabinete, de ministros, sino que a nivel regional, intendentes, gobernadores, seremis, todos los que quieran ser candidatos. ¿Cambio de gabinete cuándo? Ahora, lo antes posible, porque ¿se ha dilatado mucho? Porque yo creo que se ha dilatado y la verdad es que cuando ya estamos a puertas de la elección municipal, lo que ocurre es que quienes quieren ser candidatos empiezan a privilegiar sus agendas propias, pues a sus candidatos, para ver cómo se perfilan para lo que viene, y empiezan a descuidar la agenda de gobierno, a la agenda política que nos tiene que interpretar a todos. Y yo no quiero funcionarios públicos que estén tomando decisiones en función de sus intereses, gastando recursos públicos en función de sus campañas, viendo, ¿no es cierto?, al resto de los liderazgos de la nueva mayoría como posible adversario y no como parte, ¿no es cierto?, un proyecto común. Yo creo que esto hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ahora, no hay que esperar hasta último momento y aprovechar de que se vayan los que lo están haciendo mal. ¿Cómo quiénes? No, yo no te voy a dar los nombres ahora porque lo daré en privado a nivel de ministros, subsecretarios. Usted en algún momento planteó que el ministro Nicolás Izaguirre se veía cansado. ¿Él podría ser yo lo veía cansado, ahora lo veo con un poquito más de energía. Ayer dijo que no estaba cansado. Ahora lo veo con un poco más de energía. Pero esas decisiones tiene que tomarlas la presidenta de la República. Yo no voy a andar pidiendo por la prensa que saquen a determinado ministro o ministra.
creo que la decisión sí se tiene que tomar rápido. Y la derecha, si el problema de la derecha es que no tiene proyecto político, no tiene proyecto político, y por eso que entonces están en una verdadera antropofagia, no aprenden nada de nada. Usted ve lo que hicieron estos cambios de la masa, meter por la ventana a última hora a la BIN sin preguntarle a nadie, siguen con los mismos problemas, con las mismas prácticas, con las mismas rencillas, no se comprometen a primarias, por eso que se va Osandón, ¿no es cierto?, aparece la masa. El problema de la derecha hoy día es que no tienen que ofrecerle al país, no tienen ninguna alternativa, lo único que lo une ahora es criticar permanentemente al gobierno, pero no tienen proyecto político. Y por eso que entonces tienen un problema mayor, no es solo, digamos, de que aparezcan distintos liderazgos. El problema es que hoy día no representan ninguna alternativa seria para el país. Diputado, por último, ¿le parecen suficientes las explicaciones que ayer dio la alcaldesa Carolina Toá sobre su vinculación en el caso SQM? Ella decía que conocer la forma de financiamiento es distinto que conocer esa forma irregular que se está investigando en su persona. Mire, yo creo que no me corresponde a mí, es la opinión pública la que tiene que juzgar. Yo creo que aquí hay que mostrar todas las cartas rápidamente. Y yo siempre lo he señalado, mire, aquí el problema probablemente no está en eso, porque probablemente todos los partidos en algún momento tuvieron fuente de financiamiento privada porque no había financiamiento público y eso se corrigió. El problema es cuando se hizo una cosa y después se tienen que dar explicaciones. ¿Y esto podría afectar a la nueva mayoría que quiere retener Santiago en la municipal? O sea, yo creo que eso no tiene nada que ver, digamos, con lo que ha sido la gestión de Carolina Toá como alcaldesa de Santiago. Ella ha hecho una muy buena gestión como alcaldesa de Santiago. Eso es lo que tienen que evaluar los ciudadanos, de que hubo prácticas que no se tienen que volver a repetir en todos los partidos políticos. Eso lo hemos dicho, lo hemos aclarado, creo que es importante decirlo con mucha franqueza, y por eso que cambiamos el sistema de financiamiento, porque simplemente era de alguna manera caldo de cultivo para malas prácticas que terminan afectando la buena calidad de la política, y eso hay que erradicarlo. Con estas nuevas reglas del juego, por cierto que es absolutamente intolerable a cualquier forma de financiamiento que esté fuera de lo que hoy día establece la ley. Diputado Pacháin, gracias por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a usted, que esté muy bien.